Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti, oh fiel Señor. Todo lo sabes de mí, cuando miras el corazón, todo lo puedes ver muy dentro de mí. Lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Dios de pactos, guardas tus promesas, cumples tu palabra, que guías mi destino. Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy aquí. Y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. oh. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Muy buenas noches. Una vez más vamos a abrir las Sagradas Escrituras para investigar en ellas aquellas cosas que hacen tanto bien al alma, al espíritu del ser humano. La meditación en esta noche va a rondar sobre una palabra que está en boca de la gran mayoría de las personas en estos días y ya hace más de un año, como así también están en las portadas de los diarios, los informativos orales, también la televisión y distintos medios electrónicos. ¿Por qué? Porque está haciendo tantos estragos, está trayendo tantas dificultades, tantos problemas, que ese es el tema prácticamente de todos los días. La palabra es
pandemia. Y que está haciendo tantos estragos, que está tanto dolor, tanta angustia y lágrimas por aquellos seres queridos que parten a la eternidad, dejando un vacío que humanamente es muy difícil de llenar. Pandemia. Realmente tenemos que tener cuidado, poner en práctica los protocolos para no contagiarnos y así evitar que también seamos transmisores del virus. Esta enfermedad comenzó en un lugar geográfico que todavía no se sabe fehacientemente dónde empezó. Pero hasta el presente no se sabe, pero se está investigando. La extensión de este virus ya ha alcanzado prácticamente a todo el mundo. Comenzó, como dije, en un lugar que todavía no se sabe, pero se extendió rápidamente y los resultados de esta enfermedad son tremendos. De manera que tenemos que estar muy alertas para que evitemos el contagiarnos. Pero cuando uno lee las Sagradas Escrituras, encuentra que hay una pandemia que ya tiene varios siglos sobre la tierra. Lamentablemente esto es real y también se puede observar todos los días en nuestras vidas y a través de los siglos. También esta pandemia comenzó en un lugar geográfico que la Biblia llama Edén o Jardín del Edén. Comenzó allí con una desobediencia a las leyes que Dios había establecido allí en ese jardín para nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y esto también pareció en un principio una epidemia. Pero lamentablemente el hombre siguió ignorando las leyes y los mandamientos de Dios, y esto que era en principio una epidemia también se transformó en una pandemia que en este caso llamamos pandemia espiritual, ya que esto ha enfermado y sigue enfermando el espíritu del ser humano. De manera que tenemos que tener en cuenta todo aquello que Dios dice acerca de sus leyes y sus mandamientos, porque son para nuestro bien, para el bien de nuestras vidas físicas, materiales y espirituales. Esta actitud de desobediencia a los mandamientos de Dios, las Sagradas Escrituras lo llaman pecado. Una palabra que seguramente usted ha escuchado y que a veces, molesta porque creemos que realmente somos cumplidores de las leyes y de los mandamientos de Dios. Pero este espíritu se enferma justamente por el pecado, y si uno mira hacia atrás, cada uno en nuestras vidas, seguramente vamos a notar que en algún momento de nuestras vidas hemos violado o pisoteado o ignorado las leyes y los mandamientos de Dios, enfermando a nuestros espíritus. Pero quiero darle bases bíblicas a todo esto y vamos a leer algunos pasajes que nos van a mostrar que ese espíritu se puede enfermar por causa de este pecado. Entonces acompáñenme a leer, por ejemplo, allí en Génesis capítulo 2, vamos al jardín del Edén. Dios ya ha creado todo lo que se conoce en cuanto a cielo, tierra y mar. Y ahora dice las Escrituras en Génesis capítulo 2 y en el versículo 7,
dice la palabra categóricamente. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, un espíritu viviente. Y aquí tenemos esta expresión de las Sagradas Escrituras. Creación de un hombre física, materialmente, pero también espiritualmente, donde Dios puso y sigue poniendo en cada persona que nace en este mundo, sigue poniendo un espíritu que, como vamos a ver inmediatamente, ese espíritu es eterno. De allí la importancia de que lo tengamos muy en cuenta. Pero vamos a ver otros pasajes, como por ejemplo en Zacarías. Allí tenemos una expresión que amplía esto que acabamos de leer. Dice allí la Escritura, capítulo 12 de Zacarías, en el versículo 1 dice: Jehová, que extendió los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. Este es el trabajo de Dios en la creación de nuestro Padre Celestial. Categóricamente, dice la Biblia, pone o forma el espíritu del hombre dentro de él. Bueno, este es el espíritu que se enferma de pandemia, porque lamentablemente esto es en el mundo entero. Y entonces necesitamos solución a estas dificultades, buscar la posibilidad de evitar o de curar esta pandemia espiritual. Pero curiosamente en un libro, uno de los más antiguos de las Sagradas Escrituras, el libro de Job, también a decir categóricamente que el hombre tiene espíritu. Un espíritu que, insisto, no termina con la vida física. Y Job dice, en el capítulo 32 de su libro, y en el versículo 8, ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Es decir, lo hace capaz para entender tantas cosas, tantas disciplinas en el mundo. Pero insisto en esta expresión, ciertamente, o en verdad, espíritu hay en el hombre. Claro está que a veces nos cuesta entender estas cosas, nos cuesta saber que Dios ha hecho esto. Pero acerca de esta eternidad del espíritu que Dios puso dentro del hombre, dice también en Eclesiastés capítulo 3 y en el verso 11, que todo lo que había creado Dios, todo lo hizo hermoso en su tiempo y puso eternidad en el hombre sin que éste sepa la obra que Dios ha hecho desde el principio y hasta el fin. Y realmente, ¿cuántos son las personas que ignoran que tienen un espíritu que no muere, o un espíritu que sigue viviendo después de la muerte física material? Puso eternidad. Esta es la obra de Dios. El ser humano es eterno. Sufrimos, por supuesto, cuando se nos van nuestros amigos, nuestros familiares, tan queridos. Físicamente se van, pero espiritualmente siguen viviendo. Y el tema es, ¿dónde? Bueno, este mismo libro de Eclesiastés, ahora no, en el capítulo 3 y en el capítulo 7, en el verso 7, sino ahora el capítulo 12. Sumamente importante porque allí vuelve otra vez
a dejar en claro la palabra del Señor, qué es lo que pasa con ese espíritu que Dios puso en el hombre. Y entonces leemos Eclesiastés capítulo 12 y el verso 7. Y el polvo vuelva a la tierra como era. Y recordamos lo que hemos leído en Génesis capítulo 12 y verso 7. Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Ahora, dice la Escritura, y el polvo vuelva a la tierra, es decir, este estuche, este tabernáculo en el cual tenemos el espíritu que Dios puso en cada ser humano, para decirnos a renglón seguido, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Claro, tajante, no se precisan hacer muchas explicaciones para entender que esta es la obra de Dios. Y aún así, cuando no entendemos, sabemos que Dios siempre dice la verdad. En Él no hay engaño y ni siquiera mentira de ninguna naturaleza. Ahora, claro, vamos a ver un ejemplo práctico de todo esto que venimos diciendo acerca de esa eternidad del espíritu que Dios puso en el ser humano. Y entonces vamos a escuchar qué dice el Señor Jesús acerca de esto. Y para ello tenemos que ir, por supuesto, a los evangelios, y en este caso el evangelio de Lucas. Y nos llegamos hasta el monte el sepulcro donde el Señor fue puesto luego de su muerte. Y dice allí la Escritura que junto con Jesús, que está colgando en la cruz, allí en el Calvario, hay dos personas más. Uno a su derecha, otro a la izquierda. Y entonces se suscita esta conversación que puede aclarar muchísimo lo que estamos comentando en esta noche. Evangelio de Lucas, capítulo 23, leemos a partir del versículo 39. Uno de los malhechores que estaban colgados injuriaba a Jesús diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y aquí tenemos un hombre que no entiende nada de lo que es fe, de lo que es vida espiritual. Pero además seguramente lo ha visto actuar al Señor, lo ha escuchado, pero tiene dudas, o más que nada no tiene fe. Y entonces la pregunta es: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Es decir, baja de la cruz. Y esta es la expresión del deseo de Satanás, de que Jesús bajara de la tierra y no cumpliera con el plan de salvación que el Padre le había dado a favor de toda la humanidad. Sálvate a ti mismo. La turba que estaba alrededor en otro evangelio dice que le pedían que bajara. Bájate, porque claro, esto impedía que se cumpliera el plan de la salvación del Padre, de Dios el Padre. Así que este hombre dice: si tú eres dudas, falta de fe, desciende, baja, sálvate a ti mismo y también a nosotros. Bueno, esto suscita entonces ahora una respuesta del otro malhechor, quien sí tiene una visión totalmente distinta de lo que es la vida espiritual. Y entonces ahora leemos el versículo 40. Lucas 23 y verso 40 dice la Escritura: respondiendo el otro, es decir, el otro malhechor, le reprendió a su compañero, a su malhechor, diciéndole: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? No hay temor, no hay fe, no hay interés en saber.
ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas Jesús ningún mal hizo. Aquí un hombre que reconoce, haciendo una mirada retrospectiva a su vida, ya en el último minuto de su vida, que han hecho las cosas mal, han pisoteado las leyes, los mandamientos de Dios, y entonces están padeciendo, dice clara y categóricamente, recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Bueno, esto es lo que el hombre tiene que reconocer. Mira hacia atrás en su vida y cuántas veces viola, como dice la Escritura, es violación a las leyes divinas. Bueno, violamos las leyes, creemos que no tiene importancia, que puede pasar sin que Dios la vea. Bueno, todo esto es todo un argumento muy humano. Pero este hombre reconoce que Jesús ningún mal hizo. Así que cuando expresa esto, dice a Jesús. Ahora se dirige directamente al Señor Jesús colgado allí en la cruz entre los dos malhechores. Acuérdate, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Este hombre conocía por lo menos parte de la obra que Jesús había venido a hacer, y también estaba pensando, estaba sabiendo que Jesús venía a este mundo a establecer su reino milenial para demostrar que se puede vivir en paz si se practica la justicia. Y esto es lo que va a hacer Jesús en su reino milenial. Y este hombre pide que se acuerde, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Está hablando de un futuro, pero curiosamente el Señor le muestra su gracia, su misericordia, su bondad. Dice el versículo 43, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué es lo que iba a estar con Jesús en el paraíso? El cuerpo, este tabernáculo que tenemos, que tiene en su interior el espíritu que sí tiene eternidad. Bueno, lo que Jesús le está diciendo a este hombre, hoy estarás conmigo, es decir, tu espíritu salvado, perdonado, lavado por la sangre que yo he derramado en la cruz del Calvario, estarás conmigo. Comunión con Dios, y esto por toda la eternidad. Y este ejemplo debe de servirnos para saber que el ser humano es un ser espiritual y eterno, porque esto es lo que ha hecho Dios, deseando que realmente el ser humano pueda disfrutar de la comunión, de la compañía por toda la eternidad con Dios. El apóstol Pablo le escribe a los creyentes en la ciudad de Roma y les dice clara y categóricamente, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Y cómo cambiamos esto? Porque esta sentencia condenatoria tiene que cambiarse. Si no, no se puede cumplir con lo que Dios dijo, que el hombre es eterno. Puso eternidad en el hombre sin que éste sepa, y evidentemente no sabe. Bueno, esto se puede cambiar, esta sentencia condenatoria se puede cambiar. Y ahora lo vamos a ver en las mismas palabras del Señor Jesús, cuando en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, allí hay una expresión que debe tenerse muy en cuenta y que espero se grabe en la mente de nuestros oyentes, de nuestros televidentes en este momento. Evangelio de Juan, capítulo 5, y son las palabras del Señor Jesús. Dice el versículo 24,
de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me ha enviado, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Ahora aquí tenemos unas expresiones que quiero remarcar porque es sumamente importante, es la manera de cambiar esa sentencia condenatoria, destituidos, desheredados de la gloria de Dios. Dice aquí el Señor Jesús, de cierto te digo, esto es la verdad. En verdad os digo, el que oye, mis queridos amigos, ¿cuántas veces ha oído el mensaje de salvación, la palabra de Dios que cambia y transforma las vidas? ¿Cuántas veces? El que oye, pero además de oír y cree, y se necesita esa fe genuina en la persona y en la obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario para favor de todo ser humano que pone fe. Así que el que oye y cree, ahora dice también, tiene vida eterna. Aquel hombre en la cruz oye las palabras del Señor, hoy estarás conmigo en el paraíso. Bueno, esto es lo que tiene que hacer todo ser humano para que esta pandemia espiritual sea limpiada, borrada, sanada. El que oye. Y curiosamente, Dios, para llegar al corazón del ser humano, empieza por el oído. El que oye, pero además cree, tiene. Fíjense en estas tres palabritas. Oye, cree y tiene. ¿Qué es lo que tiene? Vida eterna. Es decir, esa pandemia, esa alma, ese espíritu que se enfermó por causa del pecado, se fue limpiado. Tiene vida eterna, pero además, como si esto fuera poco, dice el Señor Jesús, y no vendrá condenación. No vendrá condenación. ¿Por qué? Porque ha sido limpiado con la sangre que Jesús vertió en la cruz del Calvario. Pasó de muerte, estaba muerto espiritualmente, sin posibilidad de solucionarlo humanamente. Por eso el Señor categóricamente dice, tiene vida eterna y pasó de muerte a vida. No hay condenación, no hay un juicio, porque todo eso lo cumplió Jesús en la cruz del Calvario. De cierto te digo. Y esto quiero que quede claro en esta noche en nuestros queridos hermanos, amigos que nos escuchan. De cierto os digo, el que oye mi palabra, cree al que me ha enviado, es decir, cree en Dios el Padre, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. ¿Cuánto es el beneficio? Solamente por prestar atención, oír, creer para poder tener. Y este es el trabajo que hay que hacer para que realmente, nuestros espíritus puedan tener esa herencia en las mansiones celestiales, tener ciudadanía celestial. Mientras que este estuche queda aquí en la tierra, el polvo vuelve a la tierra donde fue tomado, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y desde el fondo mismo del cristianismo se escucha la palabra del Señor Jesús, vertidas allí en Juan capítulo 14, en el verso 6, cuando el Señor dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Si no es por la obra que he hecho en la cruz del Calvario, limpiando a todo ser humano que cree de todos sus pecados. Bueno, esto es el mensaje que tenemos para esta noche. Una pandemia que está haciendo desastres físicamente, materialmente, pero una pandemia que puede ser que el Señor se apiade y
encontramos la medicación apropiada para que terminemos con todo este desastre. Pero la pandemia espiritual ya tiene solución. La fe en la persona y en la obra del Señor Jesús. Yo soy el camino y también la verdad y la vida. Solamente tenemos que ejercer fe, escuchar, poner fe en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario para tener salvación, vida eterna, un perdón amplio que significa ciudadanía celestial, que significa herencia en las mansiones celestiales, que significa una eternidad en perfección. Bueno, esto es para aquellos que realmente prestan atención y creen. Este es mi deseo, es el deseo de la Iglesia Cristiana Evangélica, de que usted escuchando ponga fe en aquel que te dice la verdad, de cierto os digo. Por eso queremos que realmente el Señor le bendiga, esa bendición de Dios que enriquece y que no añade tristeza con ella, sea con todos ustedes y con sus familias. Amén.